Y ahora vamos a hablar de algo que se llama modelo de dominio. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí. Sí, ya. En el ejemplo de diagrama de contexto, cuando nosotros fuimos viendo el diagrama de contexto, nosotros hablamos del caso del sistema de la universidad, ¿cierto? El sistema de alumnos. ¿Sí? Ese contexto de negocio para ustedes les resulta natural, ¿cierto? O sea, si hablamos de inscripción de alumnos, si le hablamos de inscripción de carreras, si le hablamos de inscribir un ramo, de ver la nota de un ramo, ustedes entendemos de lo que estamos hablando, ¿cierto? Sí. O en realidad no saben de lo que estamos hablando. Se les debe hacer natural, ¿cierto? Porque es un contexto en el cual ustedes viven o están inmersos de cierta forma. Yo estoy inmerso en este contexto, ustedes están inmersos en ese contexto, entonces para nosotros hablar de inscripción de asignaturas, sabemos de lo que estamos hablando, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos que construir, por ejemplo, el simulador de un cohete espacial que va a la Luna? ¿Sabemos nosotros todas las variables que tiene que considerar ese simulador? ¿Ya? Tenemos claridad de respecto a cuáles son los conceptos o las fuerzas que hay que considerar para ver cuál sería la trayectoria de un cohete. Los tenemos así como estudiados en profundidad. ¿O no sería más difícil construir ese tipo de sistema? ¿Qué creen ustedes? Sería mucho más difícil, ¿cierto? Sería mucho más difícil porque a pesar de la dificultad que tendría hacer ese simulador, ¿ya? Eh, nosotros tampoco conocemos ese dominio de negocio, ¿ya? O lo más probable, supongamos, ustedes tienen claridad respecto a cómo o los conceptos que se utilizan para el tema de la administración de un vivero. La administración, ¿cierto? Lo más probable, bueno, puede que más que uno por ahí sepa más o menos cómo funciona un vivero, pero lo más probable es que la mayoría de nosotros no tengamos claro cómo funciona un vivero, y antes de ponernos a hacer un sistema de administración de un vivero, tengamos que ir a hablar con la gente del vivero para saber qué cosas hay, ¿ya? Cómo lo hacen ellos. Y lo más probable es que en esa conversación empiecen a salir como palabras claves que para nosotros, a la primera instancia, no vamos a tener idea de qué nos están hablando, pero para ellos son súper claras. ¿Y por qué para ellos van a ser súper claras? Por ejemplo, el concepto, si yo les digo a ustedes prioridad académica, ¿saben, ¿saben qué significa? Con lo que dicta en el orden en el cual se inscribe la gente en la tabla de inscripción y es por el tema de si te pueden echar de la universidad o no. Claro, ya, esa es la prioridad académica. ¿Qué pasa si nosotros vamos a hablarle quizá a una persona que es de, supongamos, de otra universidad o que fuese una persona que está trabajando, no sé, pues en el Ministerio de Salud o que trabaja en un hospital? Y ahí vamos a hablar con un médico y nos ponemos a hablar de la prioridad académica. ¿Nos va a entender al tiro de qué estamos hablando? Probablemente no. No, probablemente no es cierto, no va a tener idea de lo que está hablando. ¿Por qué? No es porque el médico no sea capaz de entender lo que es la prioridad académica, solo que él no sabe qué es prioridad académica porque no está metido en el ambiente de nosotros. Es lo mismo de nosotros, nosotros hablamos del SIGA. Si yo hablo del SIGA, todos ustedes saben a qué me refiero. Si yo voy a hablar con una persona a lo mejor de otra universidad y le digo el SIGA, no va a tener idea de qué estoy hablando, ¿ya? Y eso nos va a pasar a nosotros cuando construimos sistemas, ¿ya? Nosotros vamos a enfrentar a dominios de negocio, ¿ya? Que es este contexto, esta idea de tener ciertas palabras clave que tienen una significancia, que tienen una importancia, que se asocian estos conceptos, que se asocian entre sí, que tienen ciertos atributos, etcétera, ¿ya? Son dominios de negocio. Ya, eso. Por ejemplo, la típica que dice Aníbal, cuando uno le dice a una persona, oye, me saqué, no sé, un 90, un 100, o me fue mal, me saqué un 30 en una prueba. Y en otro lado usan la escala de 1 a 7. Entonces, como que es difícil. Por ejemplo, si yo estoy con una persona que trabaja o que tiene la escala de 1 a 7 y me dice, oh, me saqué un 6, o uno que está trabajando a la escala de 0 a 100, es como, hoy te fue terriblemente mal. Ya. Y la persona, oh, no, igual me fue bien, pues me saqué un 6. Entonces ahí tenemos como significados distintos para lo mismo, ¿ya?
estamos hablando de notas, pero tenemos un contexto de negocio distinto. A eso se llama dominios de negocio, ya que tratan de representar en el fondo como la cultura de esa organización. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros no siempre nos vamos a tener que enfrentar a contextos de negocio que conocemos. No todos los sistemas van a hacer cosas que nosotros normalmente vamos a manejar. ¿Ya? Lo más probable es que hay una cantidad de posibles sistemas de los cuales son dominios de negocio que nosotros no vamos a tener ni idea, que vamos a desconocer cómo funciona. ¿Ya? Y la importancia es que nosotros tenemos que ser capaces de poder entender esos dominios de negocio, porque es la única forma de entender cuáles las cosas que requieren, qué cosas vamos a tener que construir, qué funcionalidades ese sistema va a tener que proveer, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese sistema? Es entendiendo y pudiendo hablar también el mismo lenguaje de las personas que nos van a decir, oye, que esto es lo que quiero, ¿ya? Porque nosotros tenemos que descubrir qué es eso que tenemos que construir, tenemos que descubrir ese problema, tenemos que hacer ese el proceso de levantamiento, ¿ya? Pero no siempre el lenguaje, no siempre los conceptos, no siempre ese dominio de negocio nos va a resultar natural, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el software vive en un contexto, lo vimos recién, ¿ya? Hacer un sistema, como vimos recién, dentro del contexto de la universidad, para usted era súper claro que había un sistema que tenía información de los alumnos, perdón, ¿ya? Porque ese es un sistema que ustedes, es un ambiente que ustedes conocen, es un dominio de negocio que les es familiar, ¿ya? Pero cuando tengamos que enfrentar software que viene en contextos que no conocemos, se nos va a hacer más difícil. Y ahí vamos a encontrar que existen diferentes conceptos y van a tener diferentes significados, como por ejemplo el concepto de la nota, ¿ya? Decir, me saqué un 6 en un lado de escala de 1 al 7 no es lo mismo que un lado de escala de 0 a 100, ¿ya? Es distinto. Entonces, tiene significado distinto, ¿ya? Y eso es una realidad con la cual nosotros nos tenemos que enfrentar. Entonces, ¿qué tenemos que lograr nosotros? ¿Ya? Porque nuestro objetivo igual es poder entender lo que tenemos que construir para construir lo que se necesita, ¿cierto? Si yo no entiendo qué es lo que me están diciendo, es altamente probable que lo que termine construyendo no tenga ningún sentido, ¿ya? O no va a ser lo que tenga que hacer. No porque ustedes o porque yo seamos malos desarrollando, no es porque seamos malos programando, es porque no nos pudimos comunicar bien. Entonces, por eso también es clave este tema, ¿ya? Tenemos que comprender los contextos de negocio, pero es imposible que nosotros podamos saber todo o ponernos a la par de la persona con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Porque él sigue siendo el experto de ese dominio, ¿ya? Nosotros no nos vamos a poner a la par de él, nosotros tenemos que ser capaces de poder comunicarnos con él y para eso tenemos que identificar conceptos claves y entender cómo esos conceptos se relacionan, ¿ya? Esa es la clave. Nosotros no nos vamos a poder equiparar a ellos, ¿ya? Si yo voy a trabajar con un sistema que tiene que ver con el área de la salud y un sistema que van a utilizar los médicos, yo no voy a equiparar mis conocimientos de ese sistema con los del médico, ¿ya? Pero yo sí que tengo que ser capaces de poder manejar conceptos claves para ese sistema y cómo se relacionan esos conceptos claves, ¿ya? Para poder construir el sistema que ese médico necesita y poder hablar con él respecto a qué es lo que el sistema quiere él que tenga, ¿ya? ¿Ya? Nosotros no lo podemos decir. Y pasa al revés, si nosotros quizás vamos a hablar con el médico y nos ponemos a hablar de bases de datos, conceptos de construcción de algún framework, etcétera, a lo mejor él tampoco nos va a entender, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder entender su dominio de negocio para poder desarrollar las soluciones que ellos van a necesitar, ¿ya? Entonces, por eso es que el modelo de dominio es una interpretación del negocio y tiene un alcance. ¿Por qué tiene un alcance? Porque nosotros necesitamos que este modelo sea útil para el sistema que nosotros vamos a construir. Nosotros, por ejemplo, no vamos a tratar de hacer un modelo que represente toda la medicina en general, ni todo el funcionamiento de un hospital completo. A lo mejor nosotros vamos a hacer el sistema que requerimos para el área específica, para el contexto en particular para el cual el sistema va a vivir, y por lo tanto nosotros tenemos ese alcance. Por eso que él tiene un alcance. No es la descripción del todo, es la descripción que nos va a ser útil para la construcción de nuestro sistema, ¿ya? Y lo importante es eso, es una interpretación del negocio, ¿ya? La interpretación que para nosotros como equipo es útil para poder entender lo que hay que construir, ¿ya? Yo, por ejemplo, trabajé en un sistema que era igual como un sistema triste, por decirlo así, porque era cuando uno ingresa la información de los bebés cuando mueren al nacer, ¿ya?
Ese era el sistema. Y había un concepto en ese sistema que es como una palabra que se llama APGAR, ¿ya? Que es una, bueno, como una observación que se hace y se llama APGAR. Cuando nosotros estábamos trabajando en ese sistema, eh, la persona que está haciendo calidad del sistema no puso eso malo, porque no es APGAR, era apagar, nos ponía ella, no es APGAR, es apagar, y nos corregía los documentos, ¿ya? Y en realidad APGAR era un concepto de negocio, ¿ya? Entonces ahí también pasó un poco porque la persona que está tratando de revisar no tenía claridad respecto a cuál es el negocio que estábamos trabajando. Entonces, si se fijan, no solamente es para la persona que va a programar, sino que es para todo el equipo que va a estar involucrado en eso. Entonces es una comunicación con nuestros clientes, pero es una comunicación clave con nuestros compañeros de equipo, ¿ya? Por eso que, al igual que el diagrama anterior, que nos permitía ver con quién interactuamos, este diagrama nos va a decir los conceptos clave. Y también es sumamente importante, porque si nosotros comprendemos mal el negocio, insisto, no podemos tener muy buenas habilidades desarrolladores, podemos programar muy bien, pueden ustedes ser extremadamente capaces técnicamente, pero si no entendemos el problema del que nosotros vamos a tratar de hacer la solución, ¿ya? El sistema para el cual va a ser solución, lo más probable es que nos demos en esclavo. Probablemente se tenga que hacer revisiones del sistema a lo largo del desarrollo a medida que uno puede irse enterando de ciertos hechos del contexto. Sí, ya, esto en general para todo artefacto que nosotros construimos. Los artefactos no es que se hagan y no se toquen más, ¿ya? Los artefactos son cosas, los proyectos son como entes vivos, van mutando en el tiempo, van cambiando, van naciendo necesidades, lo mismo estos artefactos, ¿ya? A lo mejor aparece un nuevo sistema con el cual yo voy a tener que interactuar, tengo que modificar mi diagrama de contexto para olvidar esto. Lo mismo pasa con los modelos de dominio, ¿ya? A lo mejor hay un nuevo concepto relevante que apareció en una conversación que lo tengo que incorporar, ¿ya? ¿Ya? Pero la idea es que un poco lo mismo que pasa con el contexto, nos sirve también para poder hablar sobre el proyecto y para que todos tengamos, los que vamos a estar involucrados en un proyecto, tengamos claridad, sobre todo los equipos de desarrollo. Recuerden que en un equipo de desarrollo hay varios roles involucrados, entonces tenemos que ser capaces de hablar sobre el proyecto entre todos, ¿ya? Entonces, ¿qué es, o qué, si tratamos de definir este modelo de dominio, qué es exactamente? ¿Ya? Es un diagrama que ilustra clases significativas de un dominio del problema, ¿ya? Es también una forma visual de ver como distintas clases, que en el fondo son como los conceptos clave, ¿ya? Y cómo se relacionan entre sí, ¿ya? La idea es que sea algo visual, ¿ya? Yo visualmente voy a ver cuáles son estos dominios claves y cómo se relacionan entre ellos, ¿ya? Y circunscrito, por eso es que es como acotado al dominio del problema que queremos resolver, ¿ya? Por eso es que tiene que ser útil. No es útil porque está apuntado y pensado al dominio del contexto del problema que nosotros queremos resolver, ¿ya? Ahora, muy importante, y por eso lo puse así como en rojito, con alerta y todo el tema, porque este también es un error típico que cometen muchos, ¿ya? Son clases, cuando hablamos de clases, objetos son cosas del mundo real, no componentes de software, ¿ya? Este es un diagrama de conceptos, no es un diagrama de clases, ¿ya? No es un modelo de base de datos relacional, que es otro error que también cometen. Esto es un modelo de dominio, son conceptos y sus asociaciones entre ellas, ¿ya? Y aquellas que son relevantes para el proyecto que estamos trabajando, para el sistema que vamos a construir, ¿ya? Cosas que no sean relevantes para el sistema que vamos a construir, no hay que considerarlas, ¿ya? No hay que sobrecargar el diagrama, ¿ya? Hay que identificar las cosas que son relevantes para lo que vamos a trabajar. Y son conceptos, no son clases que se van a trabajar, no son tablas de una base de datos, son conceptos, ¿ya? Para que no se confunda. Para poder trabajarlo, se va a trabajar con un UML, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo las precauciones que tenemos que tomar, incluso ya les adelanté la primera. Es probable que hayan visto algo muy similar anteriormente, ¿ya? Porque son como herramientas que son bien útiles para poder entender un poco cómo va a funcionar el sistema, ¿ya? Sí, los proyectos también tienen un ciclo de vida, ¿ya? Quizá en ingeniería de software eso lo van a ver más en detalle. Ahora quizá no lo veamos tan en profundidad, ¿ya? Pero en ingeniería de software saber más en detalle cuáles son como el ciclo de vida que tiene un proyecto, ¿ya? En el fondo de estos proyectos de construcción.
Entonces vamos a hablar de cuáles son los elementos clave que tiene este modelo de dominio. Tenemos clases conceptuales, los atributos de esas clases y las asociaciones y multiplicidad, ya que es un tema que también harto se equivoca y lo vamos a ver ahí en un ejemplo. Entonces, volviendo un poco, nuevamente alerta, y van a ver como harta alerta, voy a ser como súper insistente ya. Este modelo de dominio no es un modelo de clases, por lo tanto, las clases conceptuales, que son las cosas como del mundo real, ¿ya? No tienen funciones, no tienen acciones u operaciones, ¿ya? No es como el típico clase que uno ve cuando ve programación objetual, es como, no sé, persona camina como acción. No, acá no es así, ¿ya? Aquí son conceptos y sus atributos, ¿ya? No tienen operaciones, no realizan acciones. Nosotros no ponemos las acciones que realizarían hipotéticamente aquellas entidades conceptuales, ¿ya? Pues dice, los modelos de dominio no incluyen operaciones o métodos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son un modelo de clases de software. Recuerden que son conceptos, ¿ya? Y, por ejemplo, clases conceptuales o estos conceptos que nosotros tenemos, personas, animales, cosas, etcétera. ¿Ya? Pueden ser cosas tangibles o cosas intangibles, ¿ya? Pero la clave es que sean conceptos relevantes del dominio de negocio, ¿ya? Aquí puse un ejemplo. Un bibliotecario trabaja en una biblioteca. La biblioteca tiene libros. Los libros son escritos por autores. Las personas piden prestados libros en la biblioteca. Y los datos de las personas se almacenan en una base de datos. ¿Ya? ¿Qué conceptos relevantes ustedes creen que hay? ¿Cuál ustedes más o menos pueden identificar? Yo los voy a ayudar un poco. Yo voy a decir que hay el concepto de libros. ¿Qué otro distinguen ustedes? Ya, son escritos por autores, ya. Bibliotecario, dijo alguien por ahí. Personas. Piden prestados libros, ya digamos que el préstamo. Base de datos, ya. Y biblioteca, creo que alguien escribe por ahí. Ya. Digamos que estas son las cosas que nosotros tenemos. ¿Cómo nosotros empezaríamos a hacer este diagrama? Es como la primera versión. Entonces vamos a empezar a ver las cosas. Tenemos un bibliotecario. Bibliotecario. Tenemos biblioteca. Pueden ver viendo las cosas que voy escribiendo, ¿cierto? Libro. Sí, ya. Autor. Oh, me equivoqué ahí, ya no importa. Autor, persona, préstamo, pusimos. Préstamo, persona y base de datos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer como dibujito. Entonces está la biblioteca, los libros, el autor, el bibliotecario, el préstamo, persona y base de datos. Entonces, ¿cuáles son las asociaciones entre estos conceptos que ustedes identificaron? Ya, es que cuando empezamos a hablar de clases padre y hablar como herencia, no estamos yendo como para el lado de diagrama de clase, y aquí somos conceptos, ¿ya? ¿Ya? Si después nosotros, al poder desarrollar este sistema, queremos usar, no sé, programación objetual y herencias, lo podemos hacer, ¿ya? Pero primero tenemos que identificar los conceptos, independiente después cómo construyamos esto, ¿ya? Ojo con ese detalle. Aquí estamos tratando de identificar los conceptos y cómo se asocian entre ellos. Entonces, ¿qué podemos decir? El bibliotecario trabaja en una biblioteca, los libros están presentes en la biblioteca, los libros los escribe un autor, el bibliotecario realiza préstamos de libros a personas y estas personas se guardan los datos en una base de datos. ¿Qué les parece ese diagrama? Tengo dudas si es que la persona que da en la base de datos y no el préstamo. Ya, por Al ejemplo, menos de si tiene sentido. tú dirías algo como esto, así como que fuera así.
Sí. Ya. Ya, supongamos que están esas dos opciones. ¿Qué les parece a la mayoría? Si tuviésemos que votar, ¿estarían de acuerdo? Supongamos que tenemos la opción con las líneas rojas o la opción con la línea azul. Cualquiera de las dos. ¿Ya? Porque las dos son como una interpretación que ustedes mismos fueron viendo de este pequeño párrafo. ¿Les parece bien? ¿Algo les da Eh, ruido? los libros también deberían estar como incluidos en la base de datos, ¿o no? Ya, voy a hacer esas modificaciones y ahí ustedes me van, ya, vamos a poner, los libros también podrían relacionarse ahí. ¿Alguien le hace ruido a alguna otra cosa? Ya, algunos dicen que el préstamo podría estar en una biblioteca, ya. Ya, puede que alguien diga, o no, hay que pasar, el bibliotecario hace el préstamo, alguien podría decir, no, los préstamos son en la biblioteca, que serían dos interpretaciones distintas de lo mismo, y eso es algo que nos va a ir pasando también, que van a ir saliendo distintos modelos, interpretaciones o miradas distintas. La gracia es que podemos conversarla. De hecho, ahora estamos conversando de algo súper gráfico, ¿se fijan? ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra cosa que a ustedes les gustaría ir cambiando por ahí? ¿Alguien cree que algo sobra, que algo no debería ir, que algo nos faltó quizá? ¿No? ¿Qué creen? El modelo de dominio no considera las cosas, por ejemplo, cómo se van a implementar las bases de datos. Son meramente un diagrama del contexto como eso, ¿no? Claro, contextos relevantes para el negocio. Ah, ya. Lo que pasa es que donde tenemos como autor y persona aparte, eso me hacía un poco de ruido, pero si estamos del lado del contexto estaría bien. Claro, es que, como dices tú, después quizá uno lo implementa de una forma distinta en una tabla o etcétera. ¿Ya? Quizá uno lo puede diseñar para implementar de forma distinta, pero estos son conceptos. Pero algo que sí les quiero hacer notar es esta parte de acá, de la base de datos. ¿Ya? La base de datos que los datos de las personas se almacenan en una base de datos es algo que no es parte del dominio del problema. Nosotros estamos tratando de describir básicamente como el funcionamiento de una biblioteca. ¿Ya? Esta parte de se almacenan en una base de datos es algo que es como el dominio propio del software. No es parte del dominio de cómo funciona la biblioteca. ¿Se fijan en eso? Mira, si ustedes le dan atención, nosotros queremos describir cómo funciona la biblioteca. ¿Ya? Y muchos se enfocaron en qué cosas yo guardo en la base de datos. Pero eso no es el objetivo del diagrama. Puede ser que el diagrama tiene que ver con conceptos relevantes para el dominio, no con cosas del dominio del dominio de negocio, no cosas que son del software. ¿Ya? Ustedes al tiro se fueron como a qué cosas voy a guardar en la base de datos. Y se enfocaron en eso. Puse la palabra base de datos y todos se enfocaron en eso y en qué cosas se van a guardar ahí. ¿Ya? Pero eso es parte ya de cuando nosotros vamos a implementar, de cuando ya vamos a empezar como a meter mano en el código, por decirlo así. Pero para efecto del diagrama de modelo de dominio, recuérdense, no son cosas del dominio del software, no son cosas del mundo del software, son cosas, conceptos y entidades relevantes para entender la parte del negocio. Entonces, esta parte de acá del... Oh, se me perdió el lápiz. Esta parte de acá de la base de datos no está bien. Eso tendríamos que haberlo sacado, ¿ya? ¿Por qué tendríamos que sacarlo? Porque no son cosas... Sí, lo voy a borrar, ¿ya? No son cosas del dominio del negocio. La base de datos no es del negocio. No es algo del contexto del negocio que estamos viendo. ¿Ya? Es una cosa del dominio del software. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no les convence? Em, eh, sobre lo mismo, biblioteca tampoco tendría que ir ahí, ya que es el dominio Es que o ahí, algo. podríamos entrar como a conversar un poco, porque alguien podría decir, no, el contexto de este sistema es una red de bibliotecas.
Entonces, biblioteca sí sería algo relevante porque las personas, los bibliotecarios trabajan en bibliotecas, ¿ya? Entonces, sí sería relevante. Alguien podría decir, no, sé que estamos trabajando el sistema para una biblioteca, y a lo mejor no tiene sentido ponerlo, ¿ya? Pero ahí ya tendríamos que empezar a hacer, pero te fijas que esa es una observación como netamente de negocio, ¿ya? De concepto. ¿Ese concepto tiene sentido o no? Y va a depender un poco del resultado de nuestro levantamiento, ¿ya? Que es distinto al tema de la base de datos, porque la base de datos no era parte del dominio de negocio. ¿Ya? Eso que la pregunta de Aníbal es como algo que es súper importante que pase, que empecemos como a cuestionar estas cosas que nosotros vamos a ir viendo. Las tenemos que ir cuestionando porque ese cuestionamiento nos permite como ir mejorando estos diagramas y poder tener entendimiento para que todo entre equipo podamos desarrollar algo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿Mm? yo lo que entendí fue que como la base de datos va a ir sí o sí, no es relevante discutirla. No es que la base de datos vaya a ir sí o sí. Lo que pasa es que el tema de la existencia de la base de datos es algo que tiene que ver más con el mundo del software, el mundo del desarrollo. ¿Ya? No es algo que tenga que ver para entender cómo funciona una biblioteca. ¿Ya? Hay que, pues hay que separar las cosas que tengan que ver con la parte del diseño, del dominio del negocio, del entendimiento del negocio, del problema que queremos resolver, versus las cosas que nosotros vamos a hacer para resolverlo. Lo más probable es que para poder resolverlo vamos a hacer una base de datos. ¿Puedo poner un ejemplo? ¿Sí? Porque eso que usted está diciendo tiene mucho sentido si es que uno lo piensa desde el punto de vista de que nos pueden pedir estar desarrollando un software para una biblioteca que hasta el momento no ha tenido ninguna especie de software para poder administrar los libros que tiene prestados y que simplemente usa registros físicos. Ujú. Entonces, no tiene por qué esta la base de datos en primer lugar como parte del proceso de, de cómo funciona la biblioteca. Claro, ¿cierto? No es un concepto propio de cómo funciona la biblioteca. Puede que la biblioteca sí tenga un sistema previo, puede que no tenga nada, puede que esté todo en papel, puede que efectivamente tenga una o varias bases de datos. Esos temas, esas cosas que están en el ambiente, lo podemos ver en el diagrama anterior, en el diagrama de contexto. Quizá ahí van a aparecer los otros sistemas, si es que existen o no, ¿ya? Pero en este caso de acá, nosotros queremos entender el cómo funcionan los conceptos de la biblioteca. Y si estuviesen o no estuviesen guardados en una base de datos o no, no es relevante para este entendimiento, ¿ya? De los conceptos. Entonces, en eso ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Incluso aquí hice con el mismo ejercicio, también va después de la presentación. Base de datos es un componente del mundo del software, por lo tanto no se tiene que incluir, ¿ya? Por lo mismo que dice el compañero. Podría existir o no, ¿ya? Pero es algo del dominio de luego de la implementación, ¿ya? Aquí hay como una forma de poder modelar eso mismo. Pueden haber otras, ustedes mismos identificaron otras, pero mucho cuidado con este como instinto que todos tenemos de tratar de irnos al tiro a la parte de la implementación, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Ya, y vamos a seguir la próxima clase viendo el modelo de dominio, porque aún nos faltan definir, por ejemplo, el tema de los atributos que deberían tener estos diagramas, y también nos falta definir cómo poder hablar o especificar mejor estas asociaciones, ¿ya? Así que seguimos la próxima semana. En la próxima clase terminamos de ver el modelo de dominio. ¿Ya? Chao, profe. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Gracias. Chao, chao, Chau, chau. chao, chao. Profe, el